Dicen que el diablo está en los detalles. Pero en el caso de mi marido el diablo estaba en su propia ceguera. Hace solo unas horas Ricardo me envió un mensaje al móvil. Cariño, relájate en el balneario, te lo mereces. Se imaginaba que yo estaba a 300 kilómetros ajena a todo. Se imaginaba que esta noche en el restaurante más caro de Madrid él sería el rey de la función. Iba a cerrar el trato de su vida con un inversor desconocido mientras su joven amante le aplaudía bajo la mesa. Nunca se le ocurrió mirar bien las iniciales del fondo de inversión al que suplicaba dinero. Nunca se le ocurrió pensar que la mujer tranquila que le preparaba el café por las mañanas podía ser también la dueña de la mano que decidía su futuro. Me ajusté el cierre de mi collar frente al espejo del vestidor. Esta noche no iba a cenar con mi esposo. Iba a cenar con un extraño que estaba a punto de perderlo todo. Antes de continuar, si lo desea, suscríbase al canal y dígame suavemente en los comentarios desde donde está escuchando esta historia, me alegrará mucho saberlo. Me llamo Elena Valdés. Tengo 52 años. Dicen que el dolor más profundo no es el que te hace gritar. El dolor verdadero es silencioso. Es frío. Es como estar sumergida bajo el agua, donde todo se mueve despacio y los sonidos del mundo se apagan. Esa es exactamente la sensación que tuve aquella noche. Estaba de pie frente a la imponente puerta de roble del restaurante Áurea. Es un lugar hermoso. Uno de esos sitios en el barrio de Salamanca donde el aire huele a cuero viejo, a cera de abejas y a vino caro. Un lugar donde la gente viene a celebrar éxitos. Pero yo no venía a celebrar nada. Yo venía a presenciar un final. Don Anselmo, el encargado del restaurante, vino a recibirme. Es un hombre mayor. Ha servido a mi familia desde que mi padre vivía. Llevaba su uniforme impecable, pero sus ojos me decían otra cosa. Sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita. Me miró y bajó la vista ligeramente. Buenas noches, doña Elena, me dijo con voz suave. No me preguntó si tenía reserva. No me preguntó si esperaba a alguien. Los camareros de toda la vida en Madrid tienen un sexto sentido. Ellos ven cosas que nadie más ve. Saben cuando un matrimonio está roto mucho antes que los propios esposos. Y don Anselmo sabía lo que estaba pasando en el Salón Oro, el reservado privado al fondo del pasillo. ¿Están ya dentro?, le pregunté. Mi voz sonó tranquila, lo cual me sorprendió. Sí, señora, respondió él. El señor Ricardo llegó hace media hora. No está solo. Esa frase. No está solo. Fue como un pequeño corte de papel en el corazón. Gracias, Anselmo, le dije. Por favor, que nadie nos interrumpa. Me ajusté el abrigo sobre los hombros. Alisé una arruga invisible en mi vestido de seda verde oscuro. Y empecé a caminar. El pasillo era largo. Mis tacones golpeaban el suelo de madera. Tac, tac, tac. Cada paso resonaba como el tic-tac de un reloj que cuenta los últimos segundos de una vida. Pasé junto a mesas llenas de gente. Vi parejas brindando. Vi ejecutivos cerrando tratos. Todo parecía tan normal, tan ajeno a la tormenta que yo llevaba dentro. Llegué al final del pasillo. La puerta del Salón Oro estaba entreabierta. Me detuve un instante. Necesitaba ese segundo. Necesitaba respirar hondo para que no me temblaran las manos. Soy una Valdés, me dije a mí misma. Mi padre nunca bajó la cabeza ante nadie. Yo tampoco lo haré hoy. Me acerqué a la rendija de la puerta y miré hacia adentro. Y allí estaba él. Ricardo Estévez. Mi marido. Estaba sentado de espaldas a la puerta, pero podía ver su perfil. Llevaba el traje azul marino que le regalé por nuestro aniversario. Se había peinado con ese cuidado excesivo que últimamente ponía en todo. Frente a él estaba ella.
Clara Valls. Era muy joven. Quizás demasiado joven para entender en qué juego estaba participando. Llevaba un vestido rojo intenso. Un vestido que gritaba atención, totalmente inadecuado para una cena de negocios seria en nuestra ciudad. Lo que vi a continuación me heló la sangre. Ricardo no estaba revisando documentos. No estaba hablando de estrategias ni de números. Se estaba riendo. Tenía una copa de vino en la mano izquierda. Y su mano derecha estaba colocada sobre la cintura de la chica, acariciando la tela roja de su vestido. Era un gesto posesivo. Un gesto vulgar. Algo que un caballero español jamás haría en una reunión profesional. Le oí hablar. Su voz estaba llena de esa arrogancia que tanto le había crecido en los últimos años. Cuando consiga esos 10 millones de euros de la inversión, Clara, te voy a llevar a París, le decía. Ella reía. Una risa tintineante y vacía. En ese momento, sentí algo extraño. No fue ira. No fue celos. Fue vergüenza. Sentí una vergüenza profunda y ajena por él. Estaba allí, creyéndose el rey del mundo, pensando que iba a engañar a un inversor millonario llamado V. Valdés. No tenía ni la menor idea de que el inversor era yo. Su propia esposa. La mujer que él pensaba que estaba durmiendo en un balneario a 300 kilómetros de distancia. Pobre hombre. Estaba tan ciego de vanidad que no veía el abismo bajo sus pies. Respiré una vez más. Puse mi mano sobre el pomo frío de bronce. Y empujé la puerta. El sonido de la puerta al abrirse fue seco y rotundo. Ricardo se giró de golpe. La sonrisa se le congeló en la cara. Sus ojos se abrieron tanto que parecieron salirse de sus órbitas. El tiempo pareció detenerse en esa habitación. Su mano tembló. La copa de cristal fino que sostenía se le resbaló de los dedos. El vino tinto se derramó sobre el mantel blanco inmaculado. La mancha roja se extendió despacio, como una herida abierta. Nadie habló. Solo se escuchaba el goteo del vino cayendo al suelo. La chica, Clara, me miró asustada, sin entender quién era yo. Pero Ricardo sí sabía quién era. Su cara pasó del rojo al blanco en un segundo. Yo no grité. No hice ningún escándalo. Don Anselmo, que había entrado silenciosamente detrás de mí, me retiró la silla de la cabecera de la mesa. Me senté despacio, con movimientos precisos y elegantes. Dejé mi bolso sobre la mesa, lejos de la mancha de vino. Crucé las manos sobre mi regazo y les miré a los dos. Luego, con la voz más tranquila y educada que pude encontrar, dije la primera frase de la noche. Buenas noches. Siento mucho haberles hecho esperar. El tráfico en el centro de Madrid está terrible a estas horas, ¿verdad? Mirándolos allí, congelados en su miedo, mi mente viajó hacia atrás. 25 años. Un cuarto de siglo. Ese es el tiempo que he compartido la almohada con el hombre que ahora tiembla frente a mí. Miro sus manos. Esas mismas manos que una vez prometieron protegerme. Recuerdo cuando nos conocimos. Yo era la única heredera de la familia Valdés. Crecí entre el ruido de las máquinas de Industrias Valdés y el silencio de los despachos de abogados. Mi padre me enseñó a leer balances antes que a leer novelas. Pero Ricardo era diferente. Él venía de un mundo sencillo. No tenía un apellido ilustre, pero tenía hambre. Tenía una ambición que le brillaba en los ojos, y yo, joven e ingenua, confundí esa ambición con pasión. Me enamoré de sus sueños. O quizás, me enamoré de la idea de ser la mujer que haría realidad esos sueños. Y ahí comenzó mi gran error. El error silencioso que muchas mujeres de mi generación cometemos en nombre del amor. Decidí hacerme pequeña. Me quité los tacones altos para no parecer más alta que él.
Guardé mis opiniones afiladas en un cajón para que su voz sonara más fuerte en las reuniones familiares. Me convertí en su sombra, pensando que si yo brillaba menos, él podría brillar más. Pensé que eso era ser una buena esposa. Pensé que le estaba dando confianza. Pero no le estaba dando confianza. Le estaba dando permiso para ser mediocre. La primera grieta real apareció hace 3 años. El día que enterramos a mi padre. Recuerdo estar de pie bajo la lluvia en el cementerio de la Almudena, con el corazón roto. Mi padre era mi roca. Pero cuando miré a Ricardo, no vi dolor en sus ojos. Vi cálculo. Esa misma noche, mientras yo lloraba en nuestra habitación, él empezó a hablar de la herencia. Empezó a hablar de modernizar la empresa. Siempre despreció el negocio de mi padre. Decía que Industrias Valdés era cosa del pasado. Hierro viejo, lo llamaba con desprecio. Decía que fabricar maquinaria industrial era aburrido, que no tenía glamour. Él quería futuro. Quería tecnología. Quería inteligencia artificial. Así nació su empresa, Innovatech AI. Financiada, por supuesto, con el capital que mi padre había acumulado tornillo a tornillo durante 50 años. Yo firmé los cheques. Yo le di el dinero. Y él se lo gastó en oficinas de cristal, en muebles de diseño y en viajes innecesarios. Y ahora, entiendo por qué insistió tanto la semana pasada. Recuerdo su voz, fingiendo preocupación. Elena, te veo muy cansada, me dijo mientras me servía el café. Deberías tomarte un descanso, cariño. ¿Por qué no vas a La Rioja? Vete al Hotel Marqués de Riscal, ese que tanto te gusta. Relájate. Disfruta del spa. Te lo mereces. Yo le sonreí, agradecida. Pensé que era un marido atento. Pensé que se preocupaba por mi salud. Qué ciega he estado. No quería que descansara. Solo quería que desapareciera. Quería sacarme de Madrid. Quería tenerme a 300 kilómetros de distancia para poder jugar a ser el gran magnate. Para poder traer a esta chica a cenar y fingir que él era el dueño de todo, sin que su aburrida esposa estuviera allí para recordarle la verdad. Miro la mancha de vino en el mantel. Se parece tanto a nuestra historia. Algo que empezó siendo caro y prometedor, y ha terminado siendo un desastre que mancha todo lo que toca. No es que haya dejado de quererle de golpe. Es que me he dado cuenta de que el hombre al que amé nunca existió. Yo lo inventé. Yo construí un pedestal para él, y él se subió tan alto que olvidó quién sostenía la escalera. Y ahora, desde esa altura, la caída va a ser terrible. Muchas veces me he preguntado cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo es posible que mi marido no supiera quién era E.V. Valdés? La respuesta es triste pero sencilla. Ricardo nunca se interesó por lo que yo hacía. Para él, yo solo era la encargada de que la casa estuviera limpia y de que su cena estuviera caliente. Cuando creé el grupo Valdés y Vanguardia para gestionar el patrimonio que mi padre me dejó, se lo conté. Recuerdo que estábamos desayunando. Él estaba mirando su teléfono móvil, como siempre. Le dije que iba a diversificar las inversiones de la familia. Él solo asintió sin mirarme y dijo que estaba bien, siempre y cuando no le molestara con papeleos. Así que, cuando hace 3 semanas llegó a mi despacho una solicitud de financiación de Innovatech AI, firmada por Ricardo Estevez, sentí un escalofrío. Él estaba pidiendo dinero a su propia mujer sin saberlo. Leí su informe. Estaba lleno de mentiras. Decía que su empresa facturaba 50 millones de euros al año. Falso. Decía que tenía una tecnología única en el mercado. Falso, pero lo que realmente me rompió el corazón no fueron las mentiras financieras. Fue el descuido. La arrogancia de quien se cree intocable. Ricardo cometió un error de principiante.
Un error que solo comete un hombre que ha perdido el respeto por los detalles. Utilizó la tarjeta de crédito suplementaria de Industrias Valdés. Esa tarjeta que mi padre reservaba solo para emergencias de la fábrica. Yo soy quien revisa los extractos bancarios cada mes. Y allí estaba. Hace 2 días. Una compra en una boutique de lujo en la calle Serrano. Un vestido de seda roja. Y unos pendientes de oro. Miré a la chica que estaba sentada frente a mí en el restaurante. Llevaba puesto ese mismo vestido rojo. Y esos mismos pendientes brillaban en sus orejas. Pagados con el dinero de mi padre. Pagados con mi dinero. No crean que sentí placer al descubrirlo. Al contrario. ¿Lloré? Lloré sola en mi despacho, con el informe de un detective privado sobre la mesa. Ver las fotos de ellos dos juntos me dolió más que cualquier golpe físico. Pero incluso entonces, una parte de mí, esa parte ingenua que todavía le amaba, quería estar equivocada. Quería darle una última oportunidad. Por eso acepté la reunión de esta noche. Por eso vine como la inversora misteriosa. Si Ricardo hubiera venido solo. Si hubiera venido con humildad, admitiendo que necesitaba ayuda, quizás yo le habría perdonado. Quizás le habría ayudado a salvar su empresa y nuestro matrimonio. Pero no vino solo. Trajo a su amante a la mesa de negociación. La trajo como un trofeo, como un amuleto de la suerte. En ese momento, la Elena esposa murió un poco. Y la Elena matriarca, la hija de su padre, tomó el control. Queridos amigos que me escuchan. Dicen que la intuición de una mujer es un regalo, pero a veces, siento que es una maldición. ¿Alguna vez han sentido ese nudo en el estómago? Esa sensación de que algo va terriblemente mal, pero intentan engañarse a sí mismos diciendo que todo está bien. ¿Alguna vez han cerrado los ojos ante la verdad para no sufrir? Por favor, compartan conmigo si alguna vez han sentido eso. Porque necesito saber que no estoy sola en este dolor. Necesito saber que no soy la única que ha intentado salvar lo insalvable hasta el último segundo. Volvamos a esa mesa. El silencio que se instaló entre nosotros era denso. Casi se podía cortar con el cuchillo de plata que descansaba junto a mi plato. Don Anselmo se acercó con la carta de vinos. Ni siquiera tuve que abrirla. Conocía la bodega de este restaurante mejor que mi propia casa. Nos traerá una botella de Vega Sicilia único, por favor. La cosecha de 2010. Ricardo me miró sorprendido. Él no sabe de vinos. Él bebe etiquetas caras solo porque son caras, pero no entiende la historia que hay dentro de la botella. Yo sí. Mi padre me enseñó que el buen vino, como las personas de valor, mejora con el tiempo y la paciencia. Don Anselmo asintió y se retiró. Entonces, desvié mi atención hacia la chica. ¿Hacia Clara? Ella estaba intentando hacerse pequeña en su silla. Ajustaba nerviosamente el tirante de su vestido rojo, dándose cuenta demasiado tarde de que enseñaba demasiado para la ocasión. La miré no con odio, sino con una fría curiosidad científica. Como quien observa un insecto extraño que ha aterrizado en su sopa. ¿Y quién nos acompaña esta noche?, pregunté. Mi tono fue exquisitamente educado. Use el usted. Esa barrera invisible que marca las distancias en nuestra lengua. Ricardo carraspeó, incómodo. Se aflojó el nudo de la corbata. Esta es Clara Valls, tartamudeó. Es la directora de marketing estratégico de Innovatech. Ah. Entiendo, dije suavemente. Me giré hacia ella. Clavé mis ojos en los suyos. Encantada, señorita Valls. Dígame. Ya que usted dirige la estrategia. Me gustaría saber cuál es su plan de penetración de mercado para el próximo trimestre. ¿Cuál es el retorno de inversión proyectado para los 10 millones de euros que su jefe me está pidiendo?
La chica palideció. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos, grandes y asustados, buscaron desesperadamente a Ricardo. Buscaba al hombre fuerte. Al protector que le había prometido viajes a París y una vida de lujo. Pero Ricardo no la miró. Ricardo estaba mirando fijamente su plato vacío, como si fuera lo más interesante del mundo. No dijo nada. No la defendió. No dijo, ella es brillante, dale una oportunidad. No dijo, es joven, pero aprende rápido. Simplemente la ignoró. En ese instante, vi cómo algo se rompía dentro de Clara. Se dio cuenta de que estaba sola. Se dio cuenta de que para él, ella no era una socia. Ni siquiera era un amor verdadero. Era solo un adorno. Y en ese momento, se había convertido en un adorno incómodo que él quería esconder. Sonreí levemente. Una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Señorita Valls, dije con calma. Estamos sentados en una mesa donde se va a decidir el destino de 10 millones de euros. Este no es un lugar para prácticas universitarias. Si no entiende los números, si no puede justificar su presencia aquí con talento y no solo con su apariencia, entonces, sinceramente, no debería estar sentada a esta mesa. El aire se volvió irrespirable. Ricardo seguía callado. Su cobardía llenaba la habitación más que su perfume caro. Clara bajó la cabeza. Sus mejillas ardían de humillación. No por mis palabras, sino por el silencio de él. Yo tomé un sorbo de agua. Sentí una punzada de lástima. Pobre niña. Pensó que estaba entrando en la alta sociedad de la mano de un príncipe. Y acaba de descubrir que su príncipe es solo un bufón que tiene miedo de perder su dinero. Ricardo, dije finalmente, rompiendo la tensión. Tu directora de marketing parece no tener las respuestas. Quizás deberíamos dejar de fingir y hablar de negocios de verdad. ¿No te parece? Ricardo intentó una última maniobra desesperada. Cogió la botella de vino que don Anselmo acababa de traer. Intentó servirme una copa. Quería fingir que esto era todavía una cena normal. Que éramos un matrimonio normal celebrando un éxito. Pero su mano temblaba tanto que el cuello de la botella golpeó contra el cristal de mi copa. Clean. Clean. Ese sonido patético fue el final de su farsa. No, Ricardo. Le dije con voz firme. No voy a beber contigo. Esta noche no soy tu esposa. Esta noche soy la presidenta del Grupo Valdés. Y tú no eres mi marido. Eres un solicitante de crédito que ha mentido en su solicitud. Me agaché y saqué de mi bolso una carpeta de cuero azul. Era pesada. La dejé caer sobre la mesa de madera noble. ¡Pum! El golpe seco resonó en la habitación como un martillazo judicial. Ricardo miró la carpeta. Reconoció el logotipo de mi consultora financiera. ¿Qué es esto?, preguntó con un hilo de voz. ¿Esto? Ricardo. Es la realidad. Respondí sin pestañear. Es lo que mi equipo llama una auditoría completa. Diligencia debida. ¿De verdad creías que EV Valdés iba a soltar 10 millones de euros sin mirar debajo de la alfombra? Abrí la carpeta. Pasé las páginas despacio, saboreando cada cifra. Aquí dices que tu empresa, Innovatech, factura 50 millones de euros al año. Falso. La realidad es que apenas llegas a 2 millones. Y lo peor es que gastas 5 millones para ganar esos 2. Tienes una deuda acumulada de 6 millones de euros. 6 millones. Ricardo. Tus inversores actuales te están buscando. Tus pagarés están vencidos. Estás en quiebra técnica. Ricardo se hundió en su silla.
Parecía que le hubieran quitado los huesos del cuerpo. Su cara estaba gris. Pero yo no había terminado. Faltaba el golpe final. El golpe necesario para extirpar este cáncer de mi vida y de mi patrimonio. Pasé a la última página del informe. Y esto es lo que más me duele. Dije bajando la voz a un susurro peligroso. Aquí está el registro de la propiedad. Has hipotecado la casa de la Moraleja. La casa que construyó mi padre. La casa donde crecí. La pusiste como aval a espaldas mías. Falsificando mi consentimiento en los documentos del banco. Él levantó la vista. Tenía los ojos llenos de terror. Elena. Yo. Puedo explicarlo. Balbuceó. No. No puedes. Le corté en seco. Pensabas que yo era una mujer simple. Una ama de casa aburrida que solo servía para ir al spa y firmar lo que tú le ponías delante. Pero te olvidaste de algo. Soy la hija de mi padre. Y sé diferenciar un negocio de una estafa. Tú no has venido aquí buscando un socio inversor. Ricardo. Tú has venido buscando un basurero. Querías que alguien limpiara tu desastre antes de que todo explotara. Querías que yo pagara tus deudas con el dinero de mi familia. Para que pudieras seguir jugando a ser el gran empresario con tu jovencita. Me puse de pie. Me sentí enorme. Y él se veía diminuto. La cena ha terminado. Ricardo. Ahora vamos a hablar de cómo vas a pagar por todo esto. Puse el documento sobre la mesa. No lo lancé con rabia. Lo deslicé suavemente sobre el mantel blanco, que todavía tenía esa fea mancha de vino tinto. Era un contrato de compraventa de activos. Era un salvavidas. Y al mismo tiempo, era una sentencia de muerte para su ego. La oferta era simple. El grupo Valdés asumía todas las deudas de Innovatech. Los 6 millones de euros. Los préstamos impagados. La hipoteca fraudulenta sobre la casa de mi padre. A cambio, Ricardo me entregaba el control total de la empresa. Sus patentes. Su tecnología. Y su puesto de director general. Él se quedaría sin nada, pero también se quedaría libre. Libre de demandas judiciales. Libre de la bancarrota. Libre de la posibilidad muy real de acabar en prisión por falsificación de documentos bancarios. Ricardo miró el papel. Podía ver cómo los engranajes de su cerebro giraban desesperadamente, buscando una salida. Buscando una forma de mantener su estatus y quedarse con el dinero. Pero no había salida. Yo me había asegurado de eso. En ese momento de silencio asfixiante, desvié la mirada hacia Clara. La chica estaba inmóvil en su silla. Sus manos estaban aferradas al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Ella le miraba a él. Con una intensidad dolorosa. En sus ojos jóvenes había una súplica muda. Ella esperaba que él se levantara. Esperaba que él tirara el contrato al suelo. Esperaba que él dijera, quédate con tu dinero, Elena. Yo elijo el amor. Yo elijo empezar de cero con ella. Era lo que sucede en las películas románticas, ¿verdad? Pero la vida real, queridos amigos, rara vez es una película romántica. Ricardo no miró a Clara. Ni una sola vez. Ni siquiera de reojo. Toda su atención, todo su ser, estaba concentrado en su propia supervivencia. Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sacó su pluma estilográfica. Una Montblanc negra con detalles dorados. Sentí un pinchazo en el estómago al verla. Se la había regalado yo. Por nuestro 10º aniversario. Recuerdo que grabé sus iniciales en el capuchón. Ahora, iba a usar ese regalo de amor para firmar su rendición.
Su mano temblaba cuando desenroscó la tapa. El sonido de la pluma rasgando el papel fue áspero. Fuerte. Definitivo. Firmó. Entregó todo lo que creía poseer para salvar su propia piel. Cuando terminó, levantó la vista hacia mí. Tenía los ojos húmedos, llenos de una autocompasión que me revolvió el estómago. Elena, susurró con voz ronca. Hago esto por nosotros. Para salvar lo que tenemos. Le miré. Y por primera vez en 25 años, vi a un completo extraño. Sentí un frío glacial. No, Ricardo. Le dije, y mi voz sonó tan dura como el granito. No me insultes más. No lo haces por nosotros. Lo haces por ti. Para no ir a la cárcel. Para no perder tu nombre en los periódicos. Y desde este momento, ya no existe un nosotros. La frase quedó flotando en el aire. Entonces, escuchamos un ruido. Fue el sonido de una silla arrastrándose por el suelo de madera. Clara se había puesto de pie. Su rostro estaba pálido, pero había algo nuevo en sus ojos. Desprecio. Había entendido, por fin, cuál era su valor real para ese hombre. 0. Ella no valía ni el riesgo de una firma. Ricardo ni se inmutó. Seguía mirando el contrato, asegurándose de que estaba a salvo. Clara no dijo adiós. No lloró. Simplemente se dio la vuelta. Sus tacones resonaron en el suelo mientras caminaba hacia la puerta. Salió del salón oro. La puerta se cerró suavemente tras ella. Y así, en silencio, nos quedamos solos. Dos personas que habían compartido una vida, ahora separadas por un abismo de papel y tinta. Era como asistir a un funeral. El funeral de mi matrimonio. Y curiosamente, yo no sentía pena. Solo sentía un inmenso cansancio. El viaje de vuelta a casa fue borroso. Conducía mi coche por las calles arboladas de La Moraleja. Las farolas pasaban rápidas. Como estrellas fugaces que mueren antes de que puedas pedir un deseo. No encendí la radio. No podía soportar el ruido. Solo quería escuchar el zumbido del motor y el latido desbocado de mi propio corazón. Cuando llegué a la entrada de nuestra villa, detuve el coche. Me quedé allí sentada. Con las manos aferradas al volante. Mirando la fachada de piedra de la casa donde he vivido más de la mitad de mi vida. Estaba oscura. Solo había una luz encendida en el porche. Una luz pequeña y solitaria que luchaba contra la inmensidad de la noche. Suspiré. Un suspiro profundo que pareció vaciarme los pulmones por completo. La adrenalina de la cena, esa energía fría que me había mantenido erguida frente a Ricardo y su amante, se había evaporado. Y en su lugar, solo quedaba un cansancio infinito. Un agotamiento que no era físico. Era el peso del alma. Bajé del coche y abrí la puerta principal. El clic de la llave girando en la cerradura sonó demasiado fuerte. Entré. El recibidor me saludó con su habitual olor a lavanda y cera para madera. Pero esta noche, el aire se sentía distinto. Estaba viciado. Estaba quieto. No había nadie. No había voces. No estaba la televisión encendida con las noticias de la noche. Caminé despacio hacia el salón principal. Mis pasos sobre la alfombra persa no hacían ruido. Me sentía como un fantasma en mi propio hogar. Encendí una lámpara de pie en la esquina. La luz dorada iluminó las fotos familiares sobre la repisa de la chimenea. Ahí estábamos. Ricardo y yo en nuestro viaje a Venecia. Sonriendo. Ricardo y yo en la boda de mi prima. Abrazados. Ricardo recibiendo un premio hace 5 años. Orgulloso. Miré esas imágenes y sentí un dolor agudo en el pecho.
No porque le echara de menos a él, sino porque echaba de menos a la mujer de esas fotos. Esa Elena que confiaba. Esa Elena que creía que su vida era sólida como una roca. Ahora sabía que todo había sido arena. Y la marea se lo había llevado todo. No subí a nuestra habitación. No podía enfrentarme a esa cama vacía todavía. En su lugar, caminé hacia el rincón de lectura. Hacia el viejo sillón de orejas de cuero marrón. Era el sillón favorito de mi padre. Todavía me gusta pensar que conserva un poco de su aroma a tabaco de pipa y seguridad. Me dejé caer en él. El cuero crujió bajo mi peso. Me quité los zapatos de tacón y apoyé los pies en el suelo frío. Luego, llevé las manos a mis orejas. Desabroché los pendientes de diamantes que llevaba. Eran pesados, hermosos y fríos. Los dejé sobre la mesita auxiliar de cristal. Clink. El sonido fue pequeño, pero definitivo. Era como quitarme una armadura. Ya no tenía que ser la doña Elena implacable. Ya no tenía que ser la inversora dura. Ahora solo era una mujer de 52 años, sentada sola en una casa demasiado grande, mirando hacia un jardín oscuro donde no se movía ni una hoja. Cerré los ojos. Y me pregunté si había sido demasiado cruel. Me pregunté si había otra manera. Pero luego recordé la firma de Ricardo. Recordé cómo eligió salvarse a sí mismo sin dudarlo. Y supe que no había otra opción. La dignidad, queridos amigos, es algo curioso. Es lo único que no te pueden quitar, a menos que tú lo entregues. Y yo me había negado a entregarla. Pero Dios mío, qué solitaria se siente la dignidad a veces. Me abracé a mí misma, frotando mis brazos para darme calor. La casa estaba en silencio absoluto. Un silencio que zumbaba en mis oídos. Me dio miedo. Por un momento, el terror de la soledad futura me paralizó. Pensé, ¿y ahora qué? ¿Qué hace una mujer cuando el guión de su vida se rompe por la mitad? Esa noche, allí sentada, la oscuridad parecía querer tragarme. Me sentí pequeña. Me sentí invisible. Necesitaba saber que no estaba loca. Necesitaba saber que mi dolor era real y que mi decisión tenía sentido. A veces, hablar al vacío es la única terapia que nos queda. Por eso les estoy contando esto ahora. Porque el silencio de aquella noche todavía me persigue a veces. Me pregunto si alguien puede realmente entenderme. Me pregunto si alguien ha sentido alguna vez esta mezcla terrible de victoria y derrota al mismo tiempo. Esa sensación de haber ganado la batalla, pero haber perdido el corazón en el proceso. Si están ahí. Si han llegado hasta aquí escuchando la voz de esta mujer herida. Si entienden lo que es estar rodeado de lujo pero sentirse el ser más pobre de la tierra. Por favor. Hagan algo por mí. Ayúdenme a romper este silencio. Escriban el número 1 en los comentarios. Solo el número 1. Nada más. Para mí, ver ese número será como ver una pequeña luz encendiéndose en otra casa, en otra parte del mundo. Será la señal de que no estoy hablando sola en la oscuridad. De que hay alguien al otro lado acompañándome en este sillón vacío. Su presencia, aunque sea virtual, es el único abrazo que tengo esta noche. Y es la fuerza que necesito para contarles cómo terminó todo. Porque el final aún estaba por escribirse. Han pasado 6 meses desde aquella noche. Dicen que el tiempo lo cura todo. Yo no estoy segura de si cura. Pero sí sé que el tiempo ayuda a poner cada cosa en su lugar. Como el polvo que se asienta después de una tormenta de verano. Madrid ha cambiado de color. Los árboles del Paseo de la Castellana ya no tienen esas hojas marrones y tristes del otoño. Ahora hay una luz nueva. Una luz de primavera que entra por los ventanales de mi oficina. Y yo también me siento nueva.
O al menos, diferente. Ricardo se fue de casa una semana después de firmar aquel contrato. Fue una salida silenciosa. Sin gritos. Sin portazos. Se llevó su ropa de marca. Sus relojes caros. Y lo poco que le quedaba de su orgullo herido. La casa se quedó tranquila. Al principio. El silencio de los pasillos me pesaba como una losa de mármol frío. Cada vez que entraba en el salón. Esperaba verle allí. Con su copa en la mano. Pero el sillón estaba vacío. Decidí que la única forma de no ahogarme en ese silencio era llenarlo con trabajo. Tomé las riendas de su empresa. Lo primero que hice fue cambiar el nombre. Ya no existe Innovatech. Ese nombre estaba manchado por las mentiras. Por las apariencias. Por las deudas ocultas. Ahora se llama Vanguardia Tech. Y bajo el paraguas seguro de Industrias Valdés. Hemos empezado a respirar de nuevo. Recuerdo perfectamente mi primera junta directiva. Fue una mañana gris. Entré en la sala de conferencias con mi traje gris marengo. El pelo recogido. Sin joyas ostentosas. Había 12 hombres sentados alrededor de la gran mesa de caoba. La mayoría eran amigos de Ricardo. Hombres acostumbrados a beber whisky caro a las 11 de la mañana. Hombres acostumbrados a reírse de los chistes del jefe y a cobrar sueldos astronómicos por no hacer nada. Cuando entré, se hizo un silencio incómodo. Me miraron con escepticismo. Podía leer sus pensamientos en sus ojos burlones. Pensaban: ¿qué sabe esta señora de tecnología? Pensaban: pobre viuda en vida. Esto le viene grande. Durará 2 días. Se equivocaban. No sabían que yo me había criado entre balances y libros de cuentas. Esa misma mañana. Despedí a la mitad de la sala. Eché a los aduladores. A los parásitos que habían ayudado a Ricardo a cavar su propia tumba financiera. Y mandé llamar a los ingenieros. A los chicos jóvenes que trabajaban en el sótano. Esos a los que Ricardo ni siquiera saludaba. Entre ellos estaba David Herrera. Un chico brillante. Tímido. Pero con una mente privilegiada. Le nombré jefe de operaciones. Resultó que yo tenía razón. El negocio no era malo. La gestión era el problema. Resulta que soy buena en esto. Mejor de lo que yo misma creía. Tengo paciencia. Sé escuchar a los que saben más que yo. Y sobre todo, pago mis facturas a tiempo. Pero no voy a mentirles. No todo ha sido un camino de rosas. Madrid es una ciudad hermosa. Pero también puede ser una ciudad cruel. El que dirán es un deporte nacional en nuestro país. Y en mi círculo social. El chisme es la moneda de cambio. Sé lo que susurran en el club de campo cuando entro a comer. Sé lo que comentan mis supuestas amigas cuando voy al baño. Bajan la voz. Se inclinan unas hacia otras. Pobre Elena. Dicen. Tan sola a su edad. Seguro que él la dejó por otra más joven y ella se quedó con el negocio por despecho. Me miran con esa mezcla pegajosa de pena y morbo. Esperan que me derrumbe. Esperan que cuente los detalles escabrosos para entretener sus tardes de café y pasteles. Pero nunca les he dado ese gusto. Nunca. Cuando me preguntan por Ricardo. Sonrío educadamente. Una sonrisa que no muestra los dientes. Simplemente nos dimos cuenta de que queríamos cosas diferentes. Les digo con voz suave. No menciono a Clara. No menciono el dinero robado. No menciono la hipoteca fraudulenta sobre la casa de mi padre. Porque una dama. Una verdadera señora.
No lava sus trapos sucios en la plaza del pueblo. Protejo el apellido de mi familia. Y aunque no se lo merezca, protejo también el poco honor que le queda a él ante la sociedad. Es mi última lealtad hacia el hombre que fue mi esposo. A veces, cuando me quedo hasta tarde en la oficina, reviso los cajones del antiguo escritorio de Ricardo. El otro día encontré una libreta vieja, de tapas negras. Estaba llena de bocetos, de garabatos. Eran ideas para mejorar la logística de transporte urbano. Me senté en su silla giratoria y pasé las páginas. Eran ideas brillantes. De verdad que lo eran. Pasé la mano por el papel rugoso y sentí una tristeza profunda. Ricardo tenía talento. Tenía visión. Pero le faltó la disciplina. Le faltó la humildad para trabajar duro y mancharse las manos. Quería el éxito rápido. El aplauso fácil. El reconocimiento sin el esfuerzo. Y esa impaciencia devoró su don. ¡Qué desperdicio de vida!, pensé mientras cerraba la libreta. He oído rumores sobre él. Madrid es un pañuelo y al final todo se sabe. Me han dicho que trabaja en un concesionario de coches en las afueras, cerca de un polígono industrial. Vende coches de segunda mano. Monovolúmenes familiares. Dicen que vive en un apartamento pequeño, alquilado, cerca de la carretera de circunvalación. Dicen que se le ve más delgado, más viejo. No he querido comprobarlo. No he querido conducir hasta allí para verle. No quiero verle así. Prefiero recordarle como era antes de que la ambición le pudriera el alma. Mi vida ahora es esto. Reuniones. Firmas. Proyectos. Estoy ocupada desde que sale el sol hasta que se pone. Es mi manera de no pensar. Porque si paro, si me detengo un momento en un parque un domingo por la tarde, y veo a una pareja de ancianos caminando de la mano, si veo cómo él le ajusta a la bufanda a ella con ternura porque hace viento, entonces siento el pinchazo. Ese dolor agudo y familiar en el centro del pecho. El dolor de saber que yo nunca tendré eso. Que he ganado la empresa. He salvado el patrimonio. Pero he perdido al compañero de viaje. Es el precio de la dignidad. Supongo. Pero luego, me seco esa lágrima invisible antes de que alguien la vea. Levanto la barbilla. Me aliso la falda de mi traje. Y sigo caminando hacia mi oficina. Porque la vida sigue. Y yo he decidido ser la protagonista de la mía. Aunque tenga que caminar sola el resto del camino. Fue hace solo unas semanas. En el Teatro Real de Madrid. Era una noche de gala. Un concierto benéfico para recaudar fondos para la investigación médica. Mi empresa, el Grupo Valdés, era el patrocinador principal del evento. Recuerdo que llevaba un vestido largo de terciopelo azul noche. Me sentía bien. Me sentía serena. Estaba en el palco principal. En la primera planta. Rodeada de terciopelo rojo y decoraciones doradas. A mi lado estaban el alcalde y varios socios comerciales importantes. Gente que me hablaba con respeto. Gente que escuchaba mis opiniones. Durante el descanso, me acerqué a la barandilla del palco. Me gusta observar a la gente desde arriba. Ver el ir y venir de los vestidos y los smokines en el vestíbulo de mármol. Y entonces, le vi. Entre la multitud que se agolpaba cerca de la barra del bar. Estaba solo. Sostenía una copa de agua con gas en la mano. Al principio, dudé si era él. Parecía más bajo. Más pequeño. Ricardo Estevez.
El hombre que siempre llevaba trajes hechos a medida en Italia. Ahora llevaba una chaqueta que le quedaba un poco grande en los hombros. El tejido se veía gastado bajo las luces brillantes de las arañas de cristal. Su pelo, antes siempre impecable y teñido, ahora mostraba canas descuidadas en las sienes. Tenía el aspecto de un hombre que ha sido derrotado por la vida. Un hombre que ha olvidado cómo caminar con la cabeza alta. Me quedé paralizada un instante, aferrada al terciopelo de la barandilla. Esperaba sentir rabia. Esperaba sentir ese antiguo dolor punzante en el estómago. Pero no sentí nada de eso. Lo que sentí fue una profunda y silenciosa lástima. No era odio. Era la tristeza que sientes al ver un edificio antiguo y majestuoso que se ha dejado caer en ruinas por falta de cuidado. Ricardo no era un monstruo. Me di cuenta en ese momento. Nunca fue un villano de película. Solo era un hombre débil. Un hombre inseguro que necesitaba aplausos constantes para sentirse vivo. Y cuando los aplausos se acabaron, él se apagó. Como si sintiera mi mirada sobre él. Ricardo levantó la vista. Sus ojos buscaron entre los palcos superiores. Y me encontró. Nuestras miradas se cruzaron a través de la distancia. Fueron solo unos segundos. Pero en esos segundos nos dijimos todo lo que faltaba por decir. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. Y luego vi la vergüenza. Me vio allí arriba. En mi mundo. El mundo al que él ya no pertenecía. No porque yo le hubiera expulsado, sino porque él mismo había elegido salir por la puerta de atrás. Vi en su rostro el peso de la oportunidad perdida. La comprensión tardía de que había cambiado un diamante real por un trozo de vidrio brillante que se rompió al primer golpe. No bajó la mirada. Sostuvo mis ojos. Y en un gesto casi imperceptible, asintió con la cabeza. Fue un saludo triste. Una despedida final. Una aceptación de su derrota. Yo no sonreí. Tampoco le miré con desprecio. Simplemente le devolví el gesto con una leve inclinación de cabeza. Un gesto de cortesía hacia un antiguo conocido. Nada más. En ese momento sonó el timbre que anunciaba el inicio de la segunda parte del concierto. La gente empezó a moverse hacia sus asientos. Ricardo se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. No se quedó para la segunda parte. Quizás ver el escenario desde tan lejos le dolía demasiado. Uno de mis socios se acercó a mí. Doña Elena. ¿Entramos? La música va a comenzar. Miré por última vez el lugar donde había estado Ricardo. Ya no estaba. Se había disuelto en la noche de Madrid. Sí. Vamos. Respondí con voz tranquila. Me di la vuelta, dando la espalda al pasado. Y entré en el palco, donde la música y mi futuro me estaban esperando. Me senté en mi butaca. La orquesta comenzó a tocar. Y por primera vez en un año, la música sonó clara. ¿Limpia? Sin distorsiones. Me di cuenta de que ya no le odiaba. Y lo más importante, ya no le necesitaba ni siquiera para estar enfadada. Era libre. Esta noche, el jardín de mi casa está en calma. Estoy sentada en mi sillón de mimbre favorito, con una taza de té de manzanilla entre las manos. El aroma de los jazmines nocturnos es intenso. ¿Dulce? Y por primera vez en mucho tiempo, puedo respirarlo sin sentir que me falta el aire. Miro hacia el cielo de Madrid. Es un manto oscuro, salpicado de estrellas que parpadean indiferentes a nuestros pequeños dramas humanos. Aquí termina mi relato. Pero antes de despedirme de ustedes,
mis queridos oyentes invisibles, me gustaría compartir algunas reflexiones que he guardado en el fondo de mi corazón durante este largo año. Mucha gente que conoce mi historia me ha felicitado. Me dicen, bravo, Elena. Ganaste. Le diste su merecido. Pero yo les escucho y sonrío con tristeza. Porque en el fondo, yo sé que en el final de un matrimonio de 25 años, no existen los ganadores. Nadie gana cuando se rompe una promesa de vida. Solo hay supervivientes. Y yo soy una superviviente. Sin embargo, he aprendido lecciones valiosas. Lecciones que costaron 10 millones de euros y muchas noches de insomnio, pero que ahora son mi tesoro más preciado. La primera lección es sobre las apariencias. Pienso en Ricardo. Pienso en su error fatal. Su error no fue perder el dinero, ni siquiera fue tener una amante. Su error fue medir el valor de las personas por lo que brilla por fuera. Él miró su traje caro y se sintió poderoso. Miró mi silencio y pensó que era debilidad. Miró la juventud de Clara y pensó que era un trofeo. Se olvidó de que el oro verdadero a menudo está enterrado bajo la tierra, sucio y sin brillo, esperando el momento justo para mostrar su valor. Ricardo vivió para la galería, y la galería al final se cansó de aplaudir. Es una trampa en la que caemos muchos. Juzgamos el libro por la tapa, y nos olvidamos de leer las páginas. La segunda lección es más profunda. Tiene que ver con el alma humana y nuestras fragilidades. Durante mucho tiempo me culpé. Me miraba al espejo y buscaba mis arrugas. Buscaba mis fallos. Pensaba, ¿qué tiene ella que no tenga yo? ¿Por qué no fui suficiente? Pero ahora, con la claridad que da la distancia, entiendo que la traición de Ricardo nunca tuvo que ver conmigo. No tuvo que ver con mi edad, ni con mi cuerpo, ni con mi capacidad de amar. Tuvo que ver con su propio vacío. Ricardo era un hombre con un ego de cristal. Frágil. Quebradizo. Necesitaba desesperadamente a alguien que le dijera que era grande, porque él, en su interior, se sentía pequeño. Yo, con mi pragmatismo, con mi realidad, le recordaba sus limitaciones. Clara, con su adoración ciega, le permitía vivir en su fantasía. Él no buscaba una compañera. Buscaba un espejo mágico que le devolviera una imagen mejorada de sí mismo. Y cuando ese espejo se rompió, él se rompió con él. Entender esto me ha dado paz. Saber que no fui deficiente, sino que simplemente fui demasiado real para un hombre que prefería vivir en una mentira. Y finalmente, la lección más importante. La lección sobre la dignidad. Mucha gente esperaba que yo gritara. Que hiciera un escándalo en aquel restaurante. Que le insultara públicamente o que buscara destruir su reputación en la prensa. La venganza es un plato que se sirve frío, dicen. Pero yo creo que la venganza es un plato que envenena al que lo cocina. Si hubiera dedicado mi vida a destruirle, habría seguido atada a él por el odio. Habría seguido siendo su víctima. Mi victoria real no fue quitarle la empresa. Mi victoria fue mantener mi integridad. Fue ser capaz de firmar esos papeles, mirarle a los ojos y decirle adiós sin desearle el mal. No me vengué de ti, Ricardo. Simplemente te devolví al lugar que te corresponde. Te dejé caer por tu propio peso. Y yo me quedé de pie. La dignidad es eso. Es saber cuando la batalla ya no merece tu espada. Es saber recoger tu bolso, pagar la cuenta si es necesario, y salir por la puerta con la cabeza alta, sabiendo que hiciste lo correcto. Ahora, mi casa está en silencio. Es cierto. A veces, la soledad se sienta conmigo a la mesa. No voy a mentirles diciendo que todo es alegría. Hay domingos por la tarde en los que la casa se siente demasiado grande. En los que extraño el calor de otro cuerpo en el sofá. Pero luego respiro. Y siento una tranquilidad que no había sentido en años.
Es la tranquilidad de no tener que fingir. De no tener que hacerme pequeña para que otro se sienta grande. De ser dueña de mi tiempo, de mi dinero y de mi destino. Soy Elena Valdés. Tengo 53 años. Estoy sola, pero estoy completa. Y creo que ese es el final más feliz que podía esperar. Queridos amigos. Mi historia termina aquí, en este jardín bajo las estrellas de Madrid. Pero antes de apagar la luz, quiero dejarles con una pregunta. Una pregunta honesta, de una amiga a otra. Sé que muchos de ustedes, que han vivido tanto como yo, han pasado por encrucijadas similares. Quizás no con una empresa millonaria de por medio, pero sí con los sentimientos, que valen mucho más. A veces, la vida nos pone a prueba. Nos pone frente a la opción de perdonar lo imperdonable para mantener una paz aparente. Para no estar solos. Para mantener a la familia unida en la foto. O la opción de romper esa foto, asumir el dolor del desgarro, y caminar hacia lo desconocido para recuperar el respeto por uno mismo. Así que les pregunto. Y me gustaría de verdad leer sus pensamientos, porque sus palabras son mi compañía. ¿Qué creen ustedes que es más valioso al final del camino? ¿Una indulgencia que nos permite seguir acompañados pero viviendo una mentira? ¿O una despedida dolorosa que nos deja solos, pero nos devuelve la dignidad? ¿Ustedes habrían perdonado a Ricardo? ¿O habrían hecho lo mismo que yo? Dejen sus reflexiones aquí abajo. Yo estaré leyendo, con mi taza de té, sintiéndome un poco menos sola gracias a ustedes. Buenas noches. Y gracias por escucharme. Aquí se detiene mi relato. La historia de Elena y Ricardo ya es parte del pasado. No busco que me den la razón. Tampoco busco que juzguen a Ricardo. Solo quería compartir con ustedes el peso de una decisión que cambió dos vidas para siempre. A veces, elegir la soledad es el acto de amor propio más difícil que existe. Es preferible el silencio de una casa vacía, al ruido de una mentira compartida. Si alguna vez se han visto en un espejo similar. O si simplemente han sentido algo al escucharme esta noche. Me encantaría leer sus reflexiones en los comentarios. Saber que están ahí, al otro lado, hace que mi voz tenga sentido. Si desean seguir acompañándome en estas historias de vida, de sombras y de luces, les invito, con todo cariño, a dejar un me gusta. Y a suscribirse a este canal, Silencio y Venganza. Es la mejor manera de mantener vivo nuestro vínculo en la distancia. Nos volveremos a encontrar pronto. Con otro relato. Con otra verdad oculta. Hasta entonces. Cuídense mucho. Este vídeo es una historia de ficción inspirada en experiencias de la vida. No fue creado para juzgar a nadie, sino como una invitación tranquila a reflexionar sobre la forma de vivir y sobre nuestras relaciones con los demás. Los personajes, los nombres y los lugares no tienen relación con la realidad y han sido modificados para no causar daño a nadie. Ojalá que, a través de esta historia, pueda detenerse un momento y recordar su propia vida y a las personas que son importantes para usted.